Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos sumergimos de lleno en un torbellino de emociones y revelaciones que ha sacudido los cimientos de nuestra serie favorita. Prepárense porque vamos a desentrañar el impacto total que ha tenido la aparición de Sly, lo que es aún más intrigante, la revelación de la nueva mirada de Halil Ibrahim. Si son tan adictos a esta trama como nosotros, sabrán de qué estamos hablando, y si no, agárrense fuerte porque les vamos a poner al día con todo el drama. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y teorías. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El título de hoy, como ven, no deja lugar a dudas. Vamos a hablar de Sly, ese personaje que ha llegado para revolucionar la vida de Halil Ibrahim de maneras que nadie vio venir. Pero no solo vamos a hablar de su simple presencia, sino del impacto total que ha tenido, cómo ha movido los hilos, cómo ha puesto en jaque a otros personajes y sobre todo, cómo ha logrado ver y hacer ver a Halil Ibrahim una realidad que hasta entonces estaba oculta. Y es precisamente aquí donde entra la segunda parte del título, la que nos deja con la intriga, la revelación de la nueva mirada de Halil Ibrahim. ¿Qué ha cambiado en él? ¿Cómo lo ha transformado Sly? ¿Qué es lo que ahora ve que antes no veía? Estas son las preguntas que vamos a responder hoy, analizando las escenas clave, las interacciones y las sutilezas que nos están regalando los guionistas. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Sly y por qué su llegada ha sido tan crucial? Sly no es un personaje que aparezca de la nada. Su historia, su conexión con el pasado y su forma de encarar la vida son elementos que chocan directamente con la rutina y las creencias arraigadas de Halil Ibrahim. Hemos visto cómo su llegada ha desestabilizado equilibrios, cómo ha cuestionado decisiones y cómo, de una manera u otra, ha obligado a los personajes a confrontar verdades incómodas. Su determinación, su valentía y a veces, su aparente ingenuidad la han convertido en una fuerza imparable dentro de la narrativa. Ha sido como una brisa fresca que ha removido el polvo acumulado en la casa de Halil Ibrahim, obligándolo a mirar a su alrededor con otros ojos. Piensen en las primeras interacciones. La desconfianza inicial, las miradas de reojo, las palabras no dichas. Sly llegó y, en lugar de amoldarse, empezó a moldear. Y esto, queridos amigos, es donde reside su gran impacto. No es solo un personaje que se une a la trama, es un catalizador. Ha puesto a prueba la lealtad, ha sacado a la luz secretos, ha enfrentado a Halil Ibrahim consigo mismo. Hemos sido testigos de cómo sus acciones, incluso las más pequeñas, han tenido ondas expansivas que han afectado a todos los que le rodean. Y lo más interesante es cómo lo ha hecho de una forma que al principio parecía casi inocua. Pero poco a poco hemos ido viendo la profundidad de su influencia. Ahora centrémonos en la revelación de la nueva mirada de Halil Ibrahim. Este es el corazón del asunto. Hasta la llegada de Sly, Halil Ibrahim vivía en un mundo de certezas, un mundo que él mismo había construido, rodeado de sus propias reglas y percepciones. Pero Sly ha sido la chispa que ha encendido una revolución interna en él. ¿Qué es lo que ha visto diferente? Creo que fundamentalmente Sly le ha mostrado una perspectiva que él no poseía. Quizás le ha enseñado a cuestionar la autoridad, a no aceptar las cosas como se le presentan, a buscar la verdad detrás de las apariencias. Hemos notado un cambio gradual en sus reacciones. Si antes reaccionaba de forma visceral, ahora parece haber una pausa, una reflexión. La forma en que mira a los demás, la forma en que procesa la información, todo indica una transformación. Y Sly, de alguna manera, ha sido la maestra en esta escuela de la vida que ahora está cursando Halil Ibrahim. Quizás le ha mostrado que el mundo no es blanco y negro, que hay matices, que las personas no son tan simples como parecen. Y eso, para alguien que quizás se ha aferrado a una visión del mundo muy estructurada, debe ser un verdadero terremoto. Pensemos en escenas específicas. ¿Recuerdan cuándo? Ahí vimos cómo Halil Ibrahim empezaba a dudar, a plantearse preguntas que antes ni siquiera existían en su radar. Sly con su presencia ha forzado esa introspección. No se trata solo de que Halil Ibrahim se haya enamorado o haya desarrollado sentimientos por Sly, que es una parte importante de la trama, sino de cómo ella ha desbloqueado capas de su personalidad y su entendimiento que estaban dormidas. La nueva mirada de Halil Ibrahim se manifiesta en su forma de interactuar con su entorno y con los conflictos que surgen. Ya no es el mismo hombre que veíamos al principio. Hay una mayor profundidad en sus decisiones, una mayor cautela, pero también una mayor determinación.
Ion para hacer lo correcto, para buscar la justicia, para proteger a quienes le importan de una manera más genuina. Esla le ha dado un propósito, pero más allá de eso, le ha dado una nueva forma de ver ese propósito. Imaginen a Halil Ibrahim antes de Esla. Un hombre con un camino definido, quizás predecible en sus reacciones. Y luego llega Esla, y de repente ese camino se bifurca, se llena de interrogantes. La revelación no es solo un descubrimiento externo, sino una epifanía interna. Es como si Esla hubiera abierto una ventana en su mente, permitiendo que la luz de la verdad y la comprensión entrara a raudales. Y no podemos obviar el impacto que esto tiene en las relaciones preexistentes. Las alianzas se tambalean, las traiciones se descubren, y las verdades salen a la luz de una forma que, francamente, nos tiene al borde del asiento. Esla ha sido la catalizadora de todo esto, pero es la transformación de Halil Ibrahim lo que realmente está definiendo el rumbo de la historia ahora. Él con su nueva mirada es capaz de ver la falsedad, de reconocer la manipulación, y de tomar decisiones basadas en una comprensión más profunda de la realidad. Quizás la nueva mirada de Halil Ibrahim significa que ahora comprende el valor de la verdad por encima de todo. Que ha aprendido que las apariencias engañan y que la lealtad se gana, no se impone. Esla, con su propia lucha y su propia historia, ha encarnado estos valores de una manera que ha resonado en él de forma profunda. Es como si ella le hubiera mostrado un espejo y él hubiera decidido que a partir de ahora, va a ser un hombre más auténtico, más valiente, y con una visión más clara de lo que está bien y lo que está mal. El impacto total de Esla, entonces, no es solo su presencia, sino su capacidad para desmantelar las estructuras mentales de Halil Ibrahim y reconstruirlas sobre una base de verdad y comprensión. Y la revelación de la nueva mirada de Halil Ibrahim es la culminación de este proceso. Estamos viendo a un hombre que se está redescubriendo a sí mismo, gracias a la influencia de una mujer que ha llegado para cambiarlo todo. Es una transformación fascinante de ver, porque nos permite ser testigos de cómo un personaje puede evolucionar de una manera tan significativa. Y esto, estimados seguidores, nos lleva a pensar en el futuro. ¿Cómo afectará esta nueva perspectiva de Halil Ibrahim a los demás personajes? ¿Qué nuevas batallas librará ahora que ve el mundo con otros ojos? La trama se ha vuelto mucho más compleja y apasionante y sinceramente, no puedo esperar a ver qué nos depara. En resumen, lo que hemos analizado hoy es cómo Esla ha ejercido un impacto total en la narrativa, actuando como un agente de cambio fundamental. Su llegada no solo ha agitado las aguas, sino que ha provocado una profunda revelación en Halil Ibrahim, dotándolo de una nueva mirada que le permite ver la realidad con mayor claridad y profundidad. Hemos visto cómo su determinación y su forma de ser han forzado a Halil Ibrahim a cuestionar sus propias creencias y a transformar su visión del mundo y de las personas que le rodean. Este cambio en Halil Ibrahim es lo que ahora define la dirección de la historia, haciendo que cada decisión sea más significativa y cada conflicto más intrigante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí desgranar estos giros argumentales. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la transformación de Halil Ibrahim es genuina? ¿Qué escenas les han parecido más impactantes? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerles y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha entretenido, no duden en dejarle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de la serie para que ellos también se enteren de este fascinante análisis. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, y gracias por ser parte de esta aventura.